Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Para todos, nuevamente pues un saludo muy especial a todas las personas que nos van a acompañar a esta hora en la hora con Cristo. Nos vimos hace 15 días, el viernes pasado no se tuvo el programa debido pues al día de descanso que se tuvo acá en la radio por lo del Día de Acción de Gracias, pero hoy nuevamente vamos a volver. Qué bueno volver nuevamente a tener este encuentro personal con ustedes, permitirnos que lleguemos a sus casas. ¿De la mano de quién? De la mano de Jesús, nuestro mejor compañero, amigo, guía, Salvador, porque ese es Jesús de Nazaret. Vamos entonces a iniciar nuestro programa hoy, invocando como siempre, queridos amigos, la presencia del Espíritu que está en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, amigos, qué bueno entonces contar con cada uno de ustedes, con permitir que lleguemos a sus hogares en esta hora con Cristo, y estamos trabajando algo que nos puede ayudar a crecer como seguidores de Jesús, y a responder a la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Pero sobre todo, ¿qué es lo que Jesús puede hacer en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor sigue haciendo en nuestra historia personal, en nuestro proyecto de vida? Por eso yo los invito para que continuemos con lo que habíamos hablado hace ya 15 días, y es que a Jesús lo vamos a mirar en los pobres y en los oprimidos. Habíamos hablado entonces de que Jesús toma la decisión de ir a bautizarse
busca a Juan Bautista, está con él, pero luego rompe con Juan el Bautista e inicia su propia experiencia de ir al encuentro de las personas con un objetivo muy claro, y es que para el Señor Jesús lo importante es llevar, anunciar, establecer lo que él llama el reino de los cielos. Ese es el contenido del mensaje del Señor Jesús, el reino de los cielos. El reino de los cielos como invitación para vivir la experiencia de Dios en nuestra vida. Y Jesús va a tener, digamos, una fuerte predilección por los pobres y por los oprimidos. Ver, juzgar y actuar, palabras claves que se nos presenta en el texto de los evangelios. Un Jesús que ve la realidad de lo que está aconteciendo en su contexto histórico, la realidad del ser humano, la situación sociopolítica, económica, religiosa de su época. Entonces el Señor ve. El Señor no está ciego. El Señor sabe muy bien, ve, juzga. Jesús hace un juicio sobre la situación del ser humano, sobre todo de los excluidos, de los marginados, de los que están por fuera de la institución religiosa. Entonces, juzga esa situación, se conmueve. En él hay un movimiento misericordioso que lo motiva a actuar. Llega el hombre, llega la mujer, llega a determinados grupos marginales para decirles a estos hombres y mujeres de que Dios como Padre está con ellos, los está acompañando, de que en Dios como Padre hay la oportunidad de ¿qué? De vivir salvación, de sanar corazones, de romper con ataduras, con cadenas, de recuperar la dignidad. A eso nos invita entonces Jesús con su actuación. Ver, juzgar y actuar. Muy bien. Vamos entonces a decir hoy algo importante en la vida de Jesús de Nazaret, y es que Jesús va al encuentro de lo marginal. Esa palabra, qué bueno, qué rico, muchachos, familias, que nos quedáramos con esa palabra clave en el día de hoy. La marginalidad. Jesús es un marginal, va donde está lo marginal. Cuando hablamos de lo marginal, estamos hablando de lo que está por fuera, de lo excluido, de lo que no cuenta, de lo que está como al borde del camino, los que no se hacen o los que no son como los protagonistas. Jesús es un marginal, Jesús va contracorriente, por eso Jesús propone una serie de cosas nuevas, no con el fin de destruir la religión del pueblo de Israel, sino de darle plenitud. Lo nuevo entonces es de ir a Jesús. En esta hora con Cristo, queridos amigos, estamos empleando un texto que se llama Jesús antes del cristianismo. ¿Quién es este hombre? El autor Albert Nolan. Si usted quiere tener a mano el texto, lo puede conseguir, lo puede comprar en internet o lo puede también descargar. Hay algunas páginas donde usted puede encontrar en una versión de PDF este texto para su estudio personal, su meditación, para hacer estudio de evangelio, hacer su lección divina. Es algo muy interesante. Es una lectura muy sencilla. Yo me atreví estoy utilizando este texto para trabajarlo con ustedes. Jesús, antes del cristianismo,
de Albert Nolan. Muy bien. ¿Qué nos dice el autor? Voy a leerles aquí un pedacito de lo que nos dice en este capítulo que se llama Los pobres y los oprimidos. Y luego vamos a ir al Evangelio. Vamos a tomar algunos relatos de los evangelios para profundizar sobre la opción que hace Jesús de ir a los que llama el autor los pobres y los oprimidos. Las gentes hacia las que Jesús dirigió su atención nos la refieren los evangelios con diversos términos. Los pobres, los ciegos, los lisiados, los cojos, los leprosos, los hambrientos, los miserables, los que lloran, los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los endemoniados, los poseídos por espíritus impuros, los perseguidos, los pisoteados, los presos, todos los que trabajan y se sienten agobiados, la plebe que no sabe nada de la ley, las multitudes, los pequeños, los ínfimos, los últimos, los niños. En última instancia, queridos amigos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esas personas son a las que Jesús se va a dirigir. En última instancia, a los marginados, a los que no cuentan, a los que no tienen importancia para la institución religiosa, a los que son rechazados, considerados como personas importantes. Si vamos a utilizar, amigos, los tres verbos que decíamos ahora, ver, juzgar y actuar en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida de fe, tendríamos que darnos cuenta que hoy, 2021, en el tiempo presente, lo que vivió Jesús en su época, en su contexto histórico, en su realidad sociocultural, económica, religiosa, hoy lo estamos también viviendo. Este tipo de personas de las que nos habla el autor, tomando como base los relatos evangélicos, este tipo de seres humanos hoy también los estamos evidenciando. Inclusive, tendríamos que ser muy conscientes de que quizás usted y yo también hacemos parte de este grupo de marginados. Por eso es importante darnos cuenta de que la propuesta de Jesús de Nazaret es una propuesta totalmente nueva, diferente. Es una propuesta para el hombre de hoy. La propuesta de Jesús no es para las personas que vivieron en su época. No, hoy, en el año 2021, hoy también estas palabras de las que nos vamos hoy a deleitar, que es la palabra de Dios, también hacen referencia a nosotros. Hay aquí una referencia a un sector perfectamente definido y inequívoco de la población. Jesús suele referirse a ellos como los pobres y los pequeños. Jesús fue un hombre profundamente sensible frente a la realidad de las personas. A eso nos invita siempre la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es una invitación a reconocer también que quizás puedo ser uno de estos hombres o mujeres de los que nos hablan los evangelios. Para la institución religiosa, para el grupo, por ejemplo, los fariseos, todas estas personas son simplemente pecadores, es la gentuza, es la gente que no tiene ningún tipo de importancia ni de valor. No
no tienen valor para la ley, simplemente están como aparte de la experiencia de fe. El Señor Jesús, cuando ve esa realidad de esas miles y miles de personas, Él dice, Él toma conciencia de que esto tiene que cambiar. Jesús es un hombre que hace lectura de fe de lo que está aconteciendo a su alrededor. Jesús no puede quedarse en su pequeña zona de confort. Todos sabemos muy bien que nosotros nos vamos acomodando a nuestras comodidades. Llámese tu casa, tu familia, tu trabajo, tu ciudad, tu situación económica, tus beneficios. Yo estoy acá sentado, esta silla es confortable, me siento cómodo, me siento bien, descansado, estoy conforme. Pues en la vida también podríamos estar en nuestra zona de confort, donde nada nos talla. Es como cuando usted se compró un par de zapatos, pero no se los midió antes de comprar. Le gustaron los zapatos bonitos, finos, los paga. Al otro día se pone los zapatos, sale con ellos, pero los zapatos son pequeños, te quedaron estrechos, no te sientes bien, no te sientes a gusto, los quitas. Pues Jesús es un hombre que conoce la realidad de tantas personas, de tantos seres humanos que están siendo como tallados, mientras que hay otros que están en su zona de confort. Por eso toma la decisión de salir de su casa para ir al encuentro de los que llamamos los oprimidos, los últimos de la fila, de la línea, los últimos, los que no tienen acceso, digamos, a la institución religiosa. Miremos nuestra realidad. Dando una mirada a nuestro alrededor, ¿quiénes son los oprimidos? Pensemos a ver por un momento. A ver, en el Evangelio, en los relatos de los Evangelios, nos encontramos con un Jesús que se está continuamente encontrando con el enfermo, con el pecador, con la mujer, con el niño, con el publicano, con el endemoniado, con la viuda, con los pescadores, con la gente que tiene hambre, con los que están enfermos mentalmente, una cantidad de personas que llamamos los oprimidos. Hoy, ¿quiénes podrían ser los oprimidos? En nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro contexto donde tú y yo nos estamos relacionando continuamente, ¿quiénes podrían ser los oprimidos? Tendríamos que hacer ese ejercicio, muchachos, de la realidad, de lo que estamos viviendo hoy. En tu familia, en tu grupo de personas más cercanas, ¿hay algún oprimido? ¿Hay algún marginado? ¿Hay alguien que siente la herida del desprecio por su pasado, por sus decisiones equivocadas, por tantas cosas que como personas, como seres humanos, hacemos o dejamos de hacer? Llámese un enfermo, llámese una persona que ha cometido algún error, llámese un adicto a las drogas, una persona
que ha tenido un pasado difícil, la realidad de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de tantas personas que están a lo mejor tan cercanas a nosotros. ¿Quiénes serán esos oprimidos? La verdadera historia de la humanidad es la historia de sufrimiento. De eso no se habla mucho en los libros. En los libros de historia se habla muy poco de esas situaciones de tanto sufrimiento. Hay veces los medios maquillan la realidad. No hablamos de lo que hay detrás de tantas cosas. Y se nos olvida de que allí hay humanidad. Por ejemplo, una ciudad bonita, con lugares muy turísticos, muy agradable a los ojos. Esa es una cara de la moneda, pero si volteamos la moneda y vemos el otro rostro, quizás vamos a ver otra ciudad. Miseria, pobreza, soledad, abandono, marginación, exclusión, rechazo. En muchas ciudades se exalta lo bonito, lo agradable, lo atractivo, lo atrayente y se tapa la fealdad, la realidad. En nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra sociedad también puede pasar algo muy parecido. Presentamos un rostro agradable, pero detrás de ese rostro o detrás de esa fachada que construimos hay otra realidad. Una realidad que quizás nos da vergüenza aceptar. Pues Jesús es un hombre que aprendió ¿a qué? A ver, juzgar y actuar frente a esas realidades tan crudas, tan dolorosas. Lo ponen a pensar. ¿Qué más nos dice el autor? Voy a leerles otro pedacito y lo comentamos. Pero, ¿qué es de todos los que han sufrido a cuenta de las gloriosas batallas de la historia? ¿Qué es de los sufrimientos diarios de los que estaban oprimidos cuando tal o cual rey dio comienzo a su glorioso reinado? Tal vez sea posible entender a Napoleón sin entender la historia del sufrimiento de su tiempo, pero ciertamente no es posible entender a Jesús si no es sobre ese trasfondo. Para poder, muchachos, queridas familias, para poder entender, comprender quién es Jesús de Nazaret, tenemos que mirar el trasfondo de la historia, de su vida, de lo que acontece a su alrededor. Yo no puedo quedarme en la cerecita del pastel. Yo tengo que mirar el pastel cómo está. La cerecita es el toque bonito, pero quizás el pastel no tenga buen sabor. Entonces, el Señor Jesús se nos presenta en el Evangelio como un hombre tan cercano a los llamados pobres, al mundo de la miseria, al mundo de la pobreza. Los pobres eran en primer lugar los mendigos, eran los enfermos imposibilitados, los que tienen que salir a mendigar, a poder sobrevivir. Pero también podríamos decir que los pobres son los excluidos por sus enfermedades, los que lo han perdido todo. No hay hospitales, no hay lugares para la atención, simplemente los marginados están en la calle, al borde del camino, esperando que les den ¿qué? Algo de comer. Vamos entonces al Evangelio.
yo los invito para que nos adentremos en los textos de la Sagrada Escritura. Vamos a mirar a ver la historia de algunos personajes que nos tienen que poner a pensar. Vámonos para el primer relato. Yo los invito para que en casa busquemos el Evangelio de San Mateo. Yo aquí tengo unos textos. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 8. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, miren pues la realidad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se siente qué? Se siente sucio. Cuando uno se siente sucio, se siente incómodo. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, a todos, yo pensaría que a todos, que cuando uno no se baña o cuando ha trabajado todo el día, el cuerpo transpira, hay ciertos olores característicos, no son olores muy agradables, nos sentimos mal, nos sentimos sucios. El hombre del Evangelio se siente sucio. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó, ojo, es un leproso y Jesús lo toca. Jesús sabe muy bien, según los relatos del libro del Levítico, Jesús sabe muy bien que si toca, tiene contacto físico con un leproso, este va a quedar que impuro. Jesús le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote. Tiene que ir a la institución religiosa para que la institución religiosa certifique que ya no está sucio, que ya está limpio, es decir, que ya puede tener una vida normal, una vida cotidiana, ya puede trabajar, puede volver a casa, puede estar con su familia, con sus amigos, puede volver a vivir su fe, ¿cierto? Como que la lepra le cierra las puertas, ahora ya no hay lepra, la puerta se vuelve a abrir. Y dice, y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Ese es el primer relato en este capítulo sobre los oprimidos. ¿Qué nos dice entonces, muchachos, Mateo? La realidad de los pobres y oprimidos en la época de Jesús. Un hombre que está totalmente marginal, un hombre sucio. Ahorita decíamos que es importante darnos cuenta de que lo que vivió Jesús en su época, en su momento, también hoy podríamos estarlo viviendo a nivel personal o con alguien cercano que se siente sucio. Me siento sucio por lo que soy. Me siento sucio por lo que he hecho. Me siento sucio por algo que me hicieron, me siento culpable, me siento indigno, me siento poco valioso. Hoy en día los consultorios de los psicólogos, de los psiquiatras, de los orientadores,
llámese espirituales o desde la parte de la psicología, los consejeros, etcétera, se mantienen llenos de personas que se sienten sucias, se sienten culpables por lo que son. Les cuesta aceptarse tal y como son. Sufren demasiado. Esa es la realidad. Eso es lo que hoy vemos. Personas que se sienten poco valiosas. Desde su infancia han sido víctimas del desprecio, del abuso. Se consideran de poco valor. Personas tristes, con una mirada triste. Les da vergüenza hablar. Cuando llega alguien, no sostienen la mirada en una conversación o en algún lugar, en alguna reunión social. Hay personas que van y se meten como en un rincón, se meten en su pequeña coraza porque se sienten inseguras, se sienten avergonzadas por lo que son, sufren demasiado. Personas que entran en una profunda depresión, el intento del suicidio, los niños en las escuelas, los jóvenes en nuestras instituciones educativas cuando son víctimas de la burla, del bullying, del matoneo. Personas mayores que no han podido superar los traumas desde la infancia porque fueron abusados, se sienten sucios, poco reconocidos, poco valiosos. Amigos, si usted en este momento siente que usted no es una persona valiosa, yo lo invito para que vuelva a escuchar esta palabra de vida, porque el leproso es usted, soy yo, y el leproso puede quedar limpio. Miren que nos decía San Mateo que Jesús lo tocó. Jesús quiere tener un contacto personal. Jesús rompe esas barreras de la exclusión y se acerca a esa persona. Vamos ahora, todavía tenemos buen tiempo, vamos ahora a San Marcos. Vamos a buscar allá San Marcos capítulo 2 de San Marcos, versículos del 1 al 12. San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Qué nos dice, muchachos? ¿Qué nos dice la palabra? Entró de nuevo en Cafarnaúm. ¿Quién entró? Nuestro amigo Jesús. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en la casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba. Y a través de la abertura que hicieron, descolgaron. ¿Cómo le parece? Descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero al instante,
conociendo Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Ojo pues la pregunta que el Señor les hace a estos hombres que son muy religiosos. ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que se quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás vimos cosa parecida. Esto es algo nuevo. Lo que hace Jesús de Nazaret es algo nuevo. No hemos visto algo parecido. ¿Y qué es lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que ellos pudieron ver con sus propios ojos? Se hicieron testigos, pues, de un hombre paralítico, un hombre que no puede tener ningún tipo de movimiento, que está sometido a una parálisis continua, no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, como podrían decir algunos. Es un hombre que no es un inútil, no sirve para nada. Se volvió un problema para su familia, un estorbo. Es como cuando se daña un mueble en la casa. ¿Qué hacemos con el mueble? Lo tiramos, lo metemos en el cuarto de San Alejo y allá se envejece, se empolva, nos olvidamos de eso. Pues esa es la situación de este hombre paralítico. ¿A quién se podría parecer este hombre? ¿Con quién lo podríamos identificar hoy en este año 2021? Los paralíticos, los que no pueden tener ningún tipo de movimiento, los que son inutilizados, los que no producen. Uno como sacerdote escucha testimonios de muchas personas. Un anciano, una persona ya un adulto mayor en su casa, lo mandamos para el último cuarto, se nos vuelve ya un estorbo, no produce dinero, no se tiene en cuenta para nada, se vuelve una carga. Esa situación de un enfermo o de un anciano en casa, por montones. Ahí está el paralítico. Ahí está un Jesús de Nazaret que conoce de esa realidad tan dolorosa. Y no solamente el anciano o el enfermo que hay en tu casa, son cantidades de personas que pueden ser también marginadas. Vámonos ahora, muchachos, para otro texto. Vamos a buscar ahora Lucas, capítulo 19, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 35 al 42. 35, 42. Vamos a buscar Lucas, capítulo 19, 35, 42. Me equivoqué. No es capítulo 19, sino capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos del 35 al 42.
Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazoreo y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que haga? Él le dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Palabra del Señor. El tercer relato de esta tarde, el ciego de Jericó, pidiendo limosna, está al borde del camino, no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, no tiene ningún tipo de ayuda, no hace parte de ningún grupo de apoyo. No es como hoy. Hoy en día usted puede tener problemas de visión, usted puede ir al trabajo, puede ir a estudiar. La situación de hoy es muy diferente. La de este hombre es de total marginación. Tiene que sobrellevar la vida extendiendo la mano, pidiendo algo que le den. A lo mejor mucha gente no le da nada, lo desprecian. Lo más triste es que lo van a juzgar, lo van a condenar por lo que está él padeciendo, la ceguera. Una ceguera, una parálisis, una lepra. La situación del hombre de hoy. Viudas, huérfanos, enfermos de toda clase, personas perturbadas mentalmente, dependen de la caridad de algunas personas que se les conmueve, digamos, el corazón para darles una limosna. Entre los económicos, entre los pobres económicamente, están también los jornaleros, los que tienen que trabajar duramente la tierra, los que no tienen una tierra, no son propietarios de ningún terreno, o si tuvieron tierra, malas cosechas, las plagas, se endeudan, pierden su tierra, su pedacito de tierra para poder sobrevivir. Entran a ser parte de los que no tienen tierra, a depender de los terratenientes, que los van a explotar, que los van a oprimir. El hambre física, la sed, las personas que están constantemente sometidas a esa situación de marginación. El principal sufrimiento de los pobres entonces, como ahora, era la vergüenza y la ignominia. Se sienten cargados de vergüenza ante la situación. Los judíos, el pueblo de Israel, consideraba que Dios bendecía a través de la tierra, de las cosechas, a través de los hijos. Cuando estoy enfermo, cuando estoy sin tierra, cuando dependo de los otros, ellos creen que no hay bendición, que Dios castiga. Para un oriental,
el prestigio, el honor es supremamente importante. Los económicamente pobres dependían totalmente de la caridad de los demás, nos dice Albert Nolan. Para los orientales, más aún que para los occidentales, esto es terriblemente humillante. En el Medio Oriente, el prestigio y el honor son más importantes que el alimento y que la misma vida. El dinero, el poder y la ciencia proporcionan al hombre prestigio y posición social porque le hacen relativamente independiente y le permiten hacer cosas en favor de otras personas. El hombre realmente pobre, que depende de los demás y no tiene a nadie que dependa de él, se encuentra en el nivel más bajo de la escala social. No posee prestigio ni honor, apenas si es humano. Su vida carece de sentido. Su vida carece de sentido. Para un oriental, para un hombre que lo ha perdido todo. Pues el Señor, cuando se acerca a este tipo de hombres y mujeres, le recuerda que el valor que tienen no puede depender de qué, de lo que tienen materialmente. No pueden depender ni del prestigio, ni del honor, ni del buen nombre, sino de su propia dignidad como seres humanos. Por eso el Señor, cuando se acerca a los hombres y a las mujeres, a los que llamamos los pobres y los oprimidos, los levanta. ¿Te gustaría que el Señor te levantara? ¿Nos gustaría que el Señor nos liberara de la opresión? ¿Nos gustaría que el Señor nos dijera en este momento, quiero, queda limpio de tu lepra, de tu ceguera, de tus incapacidades, de tu postración, de tu soledad, de tu marginación? Simplemente ábrete a mí, nos diría hoy el Señor. Por eso es importante darnos cuenta de lo que hace Jesús en nuestra vida. El Señor pasa por nuestra historia. Se quiere quedar hoy con nosotros. Nos ofrece su amor entrañable para recuperar el valor, la dignidad de la persona. Nos liberamos, nos levantamos y entramos, muchachos, en la dinámica de ¿qué? Del reino de los cielos. Hoy todavía hay pobreza, hay miseria, hay marginación, hay exclusión. Lo vemos en las calles, en las casas, en los hogares, en cualquier lugar. Países ricos y pobres. Así como vemos todo ese abanico de realidades tan dolorosas, también hoy tendríamos que decir, Jesús de Nazaret se quiere acercar a nuestra realidad, conoce lo que somos y nos ofrece su riqueza, que es su amor. Vamos ahora, ya para terminar, a darle gracias al buen Dios por lo que nos ofrece, por lo que Él hace hoy con nosotros. Un Dios maravilloso, un Dios que quiere lo mejor para todos. Un Dios que sale a nuestro encuentro. Un Dios que mira nuestra marginación,
que conoce de nuestras limitaciones y fragilidades. Que Él sea tu mayor riqueza. Que Él sea tu tesoro. Que Él sea el que le dé sentido, plenitud a tu existencia. Si te sientes ahora pobre y oprimido, marginado, rechazado, recuerda que hay alguien que no ha dejado de amarte, que te lleva en el corazón. Ese es Jesús de Nazaret. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les agradezco habernos permitido llegar a sus hogares, a sus casas, a través de la radio, a través de estos medios de comunicación social. Recordemos que la Hora con Cristo es un espacio para sentir que el Señor está con nosotros, que no nos ha abandonado, que sigue estando con nosotros. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. El Señor y la Virgen nos acompañe. Recordemos, nos estamos preparando también para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Como María, experimentemos la presencia del buen Dios que se da para todos. Una hermosa tarde, que el Señor y la Virgen nos acompañe y los bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.